Existe una realidad brutal que mayoría de hombres experimenta pero pocos entienden. Ella fantasea con hombres que ni conoce, hombres que vio en calle, hombres en redes sociales, hombres en películas, hombres que nunca intercambiaron palabra con ella. Y en sus fantasías, estos desconocidos son versiones idealizadas, perfectos, irresistibles. Mientras tú, hombre que ella conoce, que está en su vida, que invierte tiempo y atención en ella, eres ignorado. No apareces en sus fantasías. No generas esa excitación mental. No ocupas ese espacio en su imaginación que desconocido completo ocupa sin esfuerzo. Y contradicción es devastadora, porque lógicamente tú deberías tener ventaja. Ella te conoce tus cualidades, ha experimentado tu presencia, pero lógica no aplica a fantasía. Fantasía opera con mecánica completamente diferente. Y en mecánica de fantasía, desconocido tiene ventajas masivas que tú no tienes. Ventajas que no son sobre él siendo objetivamente superior, sino sobre él siendo desconocido. Y desconocido, paradójicamente, es posición más poderosa para ocupar espacio en fantasía femenina. Y dolor de esta realidad es real. Es frustrante ver que ella puede pasar horas fantaseando sobre actor que nunca conocerá, sobre hombre que vio brevemente en café, sobre imagen en red social, mientras tú, presente, disponible, invirtiendo, eres relegado a categoría de conocido. Y conocido no es categoría de fantasía, es categoría de realidad. Y realidad y fantasía son opuestas en que, ¿cómo generan excitación? Realidad es predecible, definida, visible en todas sus imperfecciones, pero fantasía es ilimitada, perfecta, libre de restricciones de realidad, y desconocido vive en reino de fantasía, mientras tú vives en reino de realidad. Y mientras permanezcas en reino de realidad sin cultivar elementos que alimentan fantasía, seguirás siendo ignorado en espacio más importante, su imaginación. Pero entender mecánica de fantasía te libera, porque una vez que entiendes por qué desconocido tiene poder, puedes cultivar ese poder incluso siendo conocido. No es sobre volverte desconocido, es sobre recuperar elementos que desconocido tiene naturalmente pero que tú perdiste por familiaridad excesiva. Es sobre cultivar misterio incluso siendo parte de su vida. Es sobre reducir predictibilidad sin volverte caótico. Es sobre mantener inaccesibilidad estratégica sin desaparecer. Y cuando recuperas estos elementos, cuando dejas de ser completamente predecible y conocido, cuando cultivas vida tan plena que partes de ti permanecen misteriosas, algo cambia. Comienzas a ocupar espacio en su fantasía, porque ya no eres solo realidad conocida, eres realidad con bordes de misterio, y misterio es combustible de fantasía. Hoy vas a descubrir el mapa completo de por qué ella fantasea con desconocidos e ignora a ti. Vas a entender psicología de fantasía femenina y cómo opera diferente de atracción en realidad. Las 4 razones específicas por las cuales desconocido tiene ventaja masiva en fantasía. ¿Por qué tú fuiste descartado de ese espacio mental? Y más importante, cómo recuperar elementos que alimentan fantasía incluso siendo conocido. Porque cuando entiendes mecánica, cuando cultivas misterio estratégicamente, cuando dejas de ser completamente predecible, te vuelves objeto de fantasía. No porque finges ser desconocido, sino porque recuperas cualidades que desconocido tiene naturalmente. Misterio, inaccesibilidad percibida, impredictibilidad y ausencia de realidad completa revelada. Y esas cualidades son lo que transforma hombre de categoría conocido ignorado a categoría conocido pero fascinante. Y fascinación es lo que genera fantasía. Para entender por qué desconocido gana, necesitas entender cómo funciona fantasía femenina fundamentalmente. Fantasía no es lo mismo que atracción en realidad. Atracción en realidad está basada en interacción total, personalidad, comportamiento, conversación, experiencia completa de persona. Pero fantasía está basada en fragmentos, en imagen, en proyección, en lo que mente puede crear a partir de información limitada. Y diferencia es crítica, porque en realidad información completa puede aumentar o disminuir atracción dependiendo de quién eres. Pero en fantasía, información limitada siempre permite idealización máxima, porque cerebro llena vacíos. Y cuando cerebro llena vacíos en ausencia de información contradictoria, llena con idealización, con versión perfecta, con exactamente lo que ella desea en momento. Entonces fantasía requiere misterio,
Requiere vacíos que cerebro puede llenar. Requiere ausencia de información completa que limitaría imaginación. Y desconocido proporciona exactamente eso. Proporciona misterio masivo. Casi toda información sobre él es desconocida. Entonces cerebro tiene libertad completa para crear, para imaginar, para proyectar versión ideal. Pero tú, conocido, no proporcionas ese misterio. Ella sabe cómo hablas, cómo te comportas, tus hábitos, tus defectos. Realidad completa está visible. Y realidad completa limita fantasía, porque no hay vacíos que llenar, no hay misterio que explorar, solo hay realidad conocida. Y realidad conocida no genera excitación de fantasía, genera familiaridad. Y familiaridad, aunque valiosa para relación, es opuesta a excitación de fantasía. Y cerebro femenino, cuando fantasea, busca maximizar excitación mental. Busca escenario que genera máxima tensión, máximo misterio, máxima idealización. Y desconocido proporciona eso naturalmente. Porque casi todo sobre él es misterio. Entonces fantasía puede ser ilimitada, puede ser perfecta, puede ser exactamente lo que genera máxima excitación sin restricciones de realidad. Pero fantasía contigo está limitada, porque realidad conocida de quién eres interfiere. Cerebro no puede crear versión completamente idealizada porque conoce versión real. Y versión real, con todas sus imperfecciones humanas normales, limita altura de idealización. Entonces fantasía contigo, si existe, es menos intensa, menos ilimitada, menos excitante, porque está anclada en realidad, mientras fantasía con desconocido vuela libre de esas anclas. Y esto no es juicio sobre ti, no es sobre ser deficiente, es sobre mecánica de cómo fantasía funciona. Fantasía florece en misterio, se marchita en familiaridad completa, y desconocido tiene misterio máximo. Tú, si has permitido familiaridad completa, tienes misterio mínimo. Y diferencia en misterio es diferencia en potencial de fantasía. Y entender esto es liberador, porque significa que solución no es ser diferente persona. Es cultivar misterio incluso siendo conocido. Es mantener partes de ti sin revelar completamente. Es tener vida tan plena que ella nunca conoce totalidad. Y cuando cultivas eso, cuando recuperas misterio, recuperas potencial de fantasía. Desconocido tiene ventajas específicas que tú no tienes, no porque él sea superior, sino porque él es desconocido. Primera razón, misterio ilimitado que permite proyección perfecta. Desconocido es esencialmente tela en blanco. Ella sabe casi nada sobre él. Tal vez vio imagen, tal vez observó brevemente, tal vez escuchó voz, pero mayoría de información está ausente, y ausencia de información crea vacío, y cerebro odia vacíos. Entonces llena. Pero cuando llena sin información contradictoria, llena con idealización, con versión perfecta de lo que desea. Entonces desconocido en su fantasía no es quien él realmente es proyección de lo que ella desea que sea. Es versión ideal construida por su mente, y versión ideal es perfecta por definición, porque fue construida específicamente para ser perfecta para ella. Tú, en contraste, no eres tela en blanco, eres cuadro completamente pintado. Ella conoce tus opiniones, tus hábitos, cómo reaccionas, qué te molesta, tus inseguridades, tus fortalezas. Todo está visible, y información completa significa que no hay vacíos que llenar. No hay espacio para proyección idealizada. Solo hay realidad de quién eres. Y realidad, sin importar cuán buena, nunca es versión idealizada perfecta. Porque versión idealizada es fantasía sin limitaciones, mientras tú eres realidad con todas las limitaciones normales de ser humano real. Entonces fantasía con desconocido puede alcanzar alturas que fantasía contigo no puede, porque desconocido permite proyección ilimitada. Tú no. Segunda razón, inaccesibilidad percibida que aumenta valor fantástico. Desconocido es inaccesible. Ella probablemente nunca tendrá oportunidad real con él. Actor famoso, hombre que vio una vez, imagen en red social de alguien en otra ciudad. Inaccesibilidad es casi completa, y inaccesibilidad aumenta valor percibido masivamente, porque lo que no podemos tener se vuelve más deseable. Es paradoja de escasez. Y en fantasía, inaccesibilidad no es obstáculo, es combustible, porque fantasía no requiere realidad. Entonces ella puede fantasear con actor inalcanzable sin preocuparse por realidad de que nunca lo conocerá. Y fantasía es más intensa,
precisamente porque es inalcanzable, porque no hay consecuencias, no hay realidad que interfiera. Tú, en contraste, eres accesible, estás en su vida, disponible. Y disponibilidad, aunque valiosa en relación real, reduce valor en fantasía, porque lo que está disponible no tiene mística de inalcanzable, no tiene aura de escasez. Entonces valor fantástico es menor, porque cerebro asigna menos valor a lo que está fácilmente disponible. Es principio económico básico aplicado a fantasía. Escasez aumenta valor, abundancia lo reduce, y tú, siendo accesible, eres percibido como abundante, mientras desconocido e inalcanzable es percibido como escaso, y escasez gana en fantasía. Tercera razón, ausencia de defectos reales que fantasía requiere. Desconocido en fantasía no tiene defectos, no porque no los tenga en realidad, sino porque defectos reales son desconocidos. Ella no los ha visto, no los ha experimentado. Entonces, en fantasía, él es versión sin defectos, perfecto en todos aspectos que importan para fantasía. Y perfección sin defectos es magnética en fantasía, porque fantasía no necesita ser realista, necesita ser máximamente excitante. Y versión sin defectos es más excitante que versión con defectos visibles. Tú tienes defectos visibles, porque ella te conoce en realidad, y realidad incluye imperfecciones, momentos donde no fuiste perfecto, comportamientos que no fueron ideales, defectos de carácter normales que todos tienen, y defectos visibles interfieren con idealización fantástica, porque cerebro no puede ignorar completamente lo que sabe. Entonces, cuando intenta fantasear contigo, realidad de tus defectos interfiere, limita altura de idealización, mantiene fantasía anclada en realidad imperfecta. Y realidad imperfecta no es tan excitante como fantasía perfecta con desconocido cuyas imperfecciones son invisibles. Cuarta razón, tensión de incertidumbre que excitación requiere. Desconocido es completamente impredecible. Ella no sabe cómo actuaría, qué diría, cómo sería experiencia. Incertidumbre es total. Incertidumbre crea tensión, y tensión es componente crítico de excitación, porque excitación requiere anticipación, requiere preguntas sin respuesta, requiere misterio de lo que podría suceder, y desconocido proporciona eso completamente. Todo sobre interacción potencial con él es incierto. Entonces tensión es máxima, y tensión máxima genera excitación máxima en fantasía. Tú eres predecible. Ella sabe cómo reaccionas. ¿Qué dirías? ¿Cómo sería interacción? Predictibilidad es alta, y predictibilidad elimina tensión, porque tensión requiere incertidumbre. Si resultado es conocido, no hay tensión de anticipación. No hay pregunta sin respuesta. No hay misterio. Y sin tensión, excitación disminuye masivamente. Entonces fantasía contigo, si existe, carece de intensidad que fantasía con desconocido tiene, porque falta tensión de incertidumbre, falta misterio de lo impredecible. Y esos elementos son combustible de excitación fantástica. Estas 4 razones juntas explican por qué desconocido domina en fantasía. No porque sea objetivamente mejor que tú, sino porque posición de desconocido proporciona elementos que fantasía requiere. Misterio para proyección, inaccesibilidad para valor, ausencia de defectos visibles para idealización, incertidumbre para tensión. Y tú, siendo conocido, accesible, con defectos visibles, predecible, careces de esos elementos. Entonces pierdes en fantasía, no por deficiencia tuya, sino por mecánica de cómo fantasía opera. Descarte no fue consciente, no fue decisión deliberada, fue consecuencia natural de cómo te posicionaste. Permitiste familiaridad excesiva, revelaste todo, estuviste siempre disponible, volviste predecible, y cada uno de esos eliminó elemento necesario para fantasía. Familiaridad excesiva eliminó misterio, porque misterio requiere partes desconocidas. Pero si revelaste todo, si compartiste cada pensamiento, cada experiencia, cada aspecto de tu vida, no quedan partes desconocidas. No hay misterio. Y sin misterio no hay combustible para fantasía. Disponibilidad constante eliminó inaccesibilidad. Estuviste siempre ahí, siempre respondiendo, siempre disponible cuando ella quisiera atención. Y disponibilidad constante comunica abundancia. Y abundancia reduce valor percibido, porque lo que está siempre disponible no es escaso, no es valioso por escasez.
Entonces valor fantástico disminuyó. Y con valor reducido, potencial de fantasía disminuyó. Predictibilidad. Eliminó tensión. Ella sabe exactamente cómo reaccionarás, qué dirás, cómo te comportarás. No hay sorpresas, no hay incertidumbre. Y sin incertidumbre no hay tensión. Y sin tensión no hay excitación de anticipación. Entonces fantasía contigo carece de elemento crítico que hace fantasía excitante. Carece de tensión de no saber qué sucederá. Y realidad completa visible eliminó posibilidad de idealización perfecta. Ella vio tus defectos, experimentó tus momentos imperfectos. Conoce limitaciones reales. Y conocimiento de realidad imperfecta interfiere con creación de versión idealizada perfecta. Cerebro no puede ignorar completamente lo que sabe. Entonces, idealización está limitada por realidad conocida. Y idealización limitada no es tan excitante como idealización ilimitada que desconocido permite. Entonces, descarte de fantasía fue consecuencia. No de ser inadecuado, sino de eliminar elementos que fantasía requiere, y eliminas esos elementos siendo completamente conocido, completamente disponible, completamente predecible. Y mayoría de hombres hace esto sin entender consecuencia. Piensan que revelar todo crea intimidad. Y sí, crea cierto tipo de intimidad, pero elimina misterio. Y sin misterio, fantasía muere. Piensan que estar siempre disponible demuestra interés. Y sí, demuestra interés, pero elimina inaccesibilidad. Y sin inaccesibilidad, valor fantástico disminuye. Piensan que ser predecible crea seguridad. Y sí, crea seguridad, pero elimina tensión. Y sin tensión, excitación desaparece. Recuperar posición en fantasía no es sobre volverte desconocido. Es sobre recuperar elementos que desconocido tiene naturalmente. Cultiva misterio incluso siendo conocido. Esto significa tener partes de tu vida que no revelas completamente. No porque ocultas maliciosamente, sino porque tienes vida tan plena que naturalmente hay aspectos que ella no conoce completamente. Tienes misión, proyectos, intereses, amistades, experiencias, y no compartes cada detalle. No porque finges, sino porque tienes tanto sucediendo que compartir todo es imposible. Y partes no compartidas crean misterio, crean vacíos que su imaginación puede llenar. Y llenado de vacíos es combustible de fantasía, reduce accesibilidad estratégicamente. No desapareces, no juegas juegos de ignorarla, pero tampoco estás siempre disponible. Tienes vida, compromisos, prioridades que a veces significan que no estás disponible inmediatamente. Y falta de disponibilidad inmediata constante crea percepción de valor, porque lo que no está siempre disponible es percibido como más valioso. Tiene escasez, y escasez aumenta valor fantástico. Entonces estar ocupado genuinamente con vida plena crea inaccesibilidad estratégica que recupera valor en fantasía. Crea impredictibilidad calibrada. No seas caótico, no seas inconsistente sin razón, pero tampoco seas completamente predecible. Sorprende ocasionalmente. Haz algo inesperado. Reacciona diferente de lo que ella anticiparía. Y sorpresas calibradas crean incertidumbre. Y incertidumbre crea tensión. Y tensión alimenta excitación. Entonces, impredictibilidad calibrada recupera tensión que predictibilidad total eliminó. Mantén aspecto de vida oculta, no en sentido de secretos dañinos, sino en sentido de que ella sabe que hay partes de tu vida que no conoce completamente. Tus pensamientos profundos, tus ambiciones completas, tus experiencias pasadas no todas compartidas, y conocimiento de que hay más que no conoce, crea misterio perpetuo, crea sensación de que nunca te conocerá completamente. Y esa sensación de profundidad inexplorada es combustible de fantasía, porque sugiere que siempre hay más que descubrir. Diferencia crítica es entre ser conocido y ser predecible. Puede ser conocido en aspectos. Ella puede conocer tus valores, tu carácter, aspectos importantes, pero no necesitas ser completamente predecible. No necesitas revelar cada pensamiento. No necesitas ser libro completamente leído. Puede ser libro donde ella conoce, trama general pero no cada detalle de cada capítulo. Y capítulos no completamente leídos son donde fantasía puede operar, porque hay espacio para imaginar, para proyectar, para crear versión que excita, cuando recuperas elementos,
Cuando cultivas misterio estratégicamente, transformación sucede. Antes, ignorado en su fantasía, categorizado como conocido, completamente familiar, completamente disponible, completamente predecible, realidad completa visible sin misterio, y resultado esa ausencia en espacio de fantasía, porque no hay combustible, no hay misterio que explorar, no hay tensión que generar, no hay idealización posible, solo hay realidad conocida, y realidad conocida no excita en fantasía. Después, objeto de fantasía incluso siendo conocido. Tienes misterio porque vida es tan plena que partes permanecen desconocidas. Tienes inaccesibilidad porque compromisos genuinos significan que no siempre estás disponible. Tienes impredictibilidad porque sorprendes calibradamente. Tienes profundidad que ella sabe que existe pero no conoce completamente. Y elementos juntos crean combustible de fantasía. Ella comienza a fantasear contigo, no porque finges ser desconocido, sino porque recuperaste cualidades que hacen fantasía posible. Misterio, valor por inaccesibilidad, tensión por impredictibilidad, espacio para idealización. Si este mensaje resonó, compártelo con alguien que se siente ignorado mientras ella fantasea con otros. Suscríbete para más contenido sobre psicología femenina profunda. Y comenta objeto de fantasía si entendiste que fantasía requiere misterio que familiaridad total elimina. Porque al final, ella no fantasea con desconocidos porque sean superiores. Fantasea porque desconocidos proporcionan elementos que fantasía requiere. Misterio, inaccesibilidad, ausencia de defectos visibles, incertidumbre, y tú perdiste esos elementos siendo completamente conocido, disponible, predecible. Pero puedes recuperarlos. No fingiendo ser desconocido, sino cultivando vida tan plena, tan rica, tan profunda, que naturalmente tienes misterio, naturalmente tienes inaccesibilidad, naturalmente tienes impredictibilidad, y cuando tienes esos elementos te vuelves objeto de fantasía, incluso siendo conocido, porque diferencia no es entre conocido y desconocido, es entre conocido predecible sin misterio y conocido fascinante con profundidad inexplorada. Y profundidad inexplorada es donde fantasía florece.